Para la mayoría de los espectadores, el primer instinto al ver una escena que no funciona es culpar a las actuaciones, o la fotografía, o al guión. Pero hay un principio formulado por un director de teatro que nunca hizo una película, que lleva décadas explicando por qué ciertas escenas funcionan y otras no. Es simple, es preciso, y una vez que lo veas no vas a poder dejar de identificarlo. Exploremos por qué. Mi nombre es Andrés Arturo, de Torre de la Fuente, y esto es Frank Hauser, un director de teatro británico desconocido en el cine, pero con más de 100 producciones en el Oxford Playhouse, escribió, cerca del final de su vida, un libro titulado Notes on Directing, o Notas de Dirección. Y en ese libro hay una frase: Every scene is a chase scene. Toda escena es una escena de persecución. No ese tipo de persecución. Una persecución dramática. Normalmente, cuando alguien persigue a otra persona, se mueven hacia el objetivo. Y el objetivo, sintiendo la presión, se aleja. El blocking, el movimiento o marcaje de las actuaciones, ese oscuro misterio, es simplemente eso. El personaje A quiere algo y el personaje B no quiere dárselo. Hay un objetivo y una táctica, y cuando esa táctica no funciona, hay otra. Y eso es una persecución dramática. Veamos dos ejemplos diferentes en dos películas con trasfondos comparables. Doubt, de John Patrick Shanley, y Conclave, de Edward Berger. Comencemos con Doubt. Una monja, un cura y una acusación sin pruebas. La hermana Aloysius, interpretada por Meryl Streep, quiere que el padre Flynn, interpretado por el gran Philip Seymour Hoffman, y a quien acusa de haber abusado a un alumno, se delate. Veamos cómo los movimientos acompañan de momento a momento el objetivo de los personajes. Bueno, estoy editando y descubrí que lo que hace que esta escena sea una masterclass en el principio que planteó Hauser, también hace que sea difícil de utilizar como ejemplo en un video de menos de 8 minutos. Porque literalmente no hay una sola línea de diálogo que no esté acompañada por un movimiento en el espacio que la refuerce y la acompañe. Entonces, para no extendernos demasiado, vamos a centrarnos en los 3 momentos en los que el padre Flynn, quien está siendo perseguido por la hermana Aloysius, reacciona. Ya establecimos que Flynn está siendo perseguido e interrogado. Al inicio de la escena, mientras niega las acusaciones, se mantiene sentado y firme. No, you have no right to go rummaging through my past. You have a history. Luego, después de aún más acusaciones, intenta indagar qué tanto sabe la hermana y se pone de pie. And another child until you are stopped. What nun did you speak to? I won't say. Al fallar esa táctica, busca otro ángulo y su movimiento más evidente acompaña a sus líneas de diálogo más agresivas. You have no right to act on your own. You have taken vows. Finalmente, ya desesperado, acude a la empatía. Have you never done anything wrong? Y cuando eso vuelve a fallar, Aloysius lo rechaza y se aleja. No, we are not the same. El objetivo dramático y el movimiento físico nunca son cosas distintas. Shanley no dirigió la escena y la actuación por separado. Son la misma decisión. Y sé que pueden estar pensando que Doubt es una adaptación de una obra de teatro y que además fue dirigida por un director de teatro, que quizás en una película normal ese principio no aplicaría. Pues veamos cómo Edward Berger aplicó el mismo principio de Hauser, pero de forma más contenida en Conclave. En esta escena, el cardenal interpretado por Ralph Fiennes va a confrontar al cardenal interpretado por Lucian Samati, quien previamente ha sido acusado de un amorío y un hijo legítimo. Veamos. Primero, Samati, desde la distancia, intenta evitar la confrontación. This is about the incident downstairs. I have no desire to talk about it. Al alegar ser la víctima, hace su primer acercamiento físico. I am the victim of a disgraceful plot to ruin my reputation. Momentos después, identificando que la negación no fue persuasiva, cambia de estrategia y acepta parcialmente la culpa. It was a lapse, Dean. Y en un último intento de conseguir su objetivo, se acerca y ruega. Thomas, listen to me, please.
Finalmente, Fiennes hace su único movimiento en toda la escena y da su línea más importante. There is no hope. Samati, completamente derrotado y sin nada que debatir, simplemente se aleja y se aísla. En ambas escenas, lo que el personaje quiere es reflejado directamente en cómo se mueven en el espacio, a veces resistiendo, persiguiendo o huyendo. En Doubt, el principio es explícito y constante, y en Conclave es contenido y quirúrgico. En ambas, el principio es el mismo, la gramática es la misma, pero el sabor es diferente. Si después de ver estas escenas igual piensas que el principio de Hauser no es nada especial, recuerda que básicamente cualquier escena entre dos personas, cualquier interrogación, cualquier negociación, cualquier intento de persuasión puede resolverse con un plano contra plano. Esta escena de The General's Daughter es exactamente eso, un personaje que busca, al igual que en Doubt, una confesión sin evidencia, pero los personajes, a diferencia de Doubt, entregan las líneas sentados uno frente al otro por los 4 minutos que dura la escena. Les dejo, como siempre, los links a todos los ejemplos para que ustedes comparen en su propio tiempo. Antes de terminar, quiero ser honesto sobre algo. No todas las escenas que funcionan siguen este principio. Directores como Tarkovsky o Terrence Malick construyeron carreras enteras sobre escenas donde aparentemente no pasa nada. Definitivamente, el principio de Hauser no es una ley universal. Pero, si prestan atención, descubrirán que casi todas las escenas que existen dentro de una narrativa tradicional y se sienten vacías o estáticas, probablemente olvidaron que todas las escenas son una escena de persecución. Will you pray with me? Yes, of course. Yo soy Andrés Arturo, de Tobar de la Fuente, y esto fue Para los que siguen aquí, les dejo una pregunta. ¿Qué película recuerdan donde este principio se aplica al pie de la letra? Déjenla en los comentarios. Yo les dejo una para comenzar. Rope, de Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock.